Hermanos y hermanas, Dios los bendiga una vez más y nuevamente bienvenidos a este nuevo estudio bíblico, como siempre agradecidos con nuestro Señor por cada oportunidad que nos da y por tenernos aquí nuevamente reunidos, como todos saben, a través de este medio en el cual estamos realizando los estudios bíblicos y estamos transmitiéndolos por Facebook, YouTube y latierraprometida.org. Y como siempre les agradecemos a cada uno de ustedes que están pendientes de nuestros estudios. Hoy estamos aquí para llevar adelante el estudio bíblico del miércoles 23 de junio del 2021. Y como decimos siempre, por su gracia es que estamos hoy aquí, no porque lo merezcamos o porque seamos personas diferentes, sino que solo por su gracia estamos hoy aquí. Ya nos ha dado esta gran oportunidad y vamos a aprovecharla de la mejor manera. Como en cada estudio, poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros, esas enseñanzas que el Señor nos ha dejado escritas en este libro sagrado, en el cual nos inspiramos para poder comprender, entender su palabra, entender su voluntad y saber cuál es el motivo, lo que el Señor tiene para nosotros y el por qué el Señor nos ha salvado, nos ha escogido y nos ha dado esta oportunidad, esta nueva vida, como dice su palabra. Así que aquí estamos nuevamente reunidos y vamos a siempre, como lo hacemos siempre, dar comienzo leyendo un salmo y pidiéndole al Señor que a través de este salmo, de esta palabra, Él, como siempre, nos muestre algo nuevo, algo que Él pueda hacer que el Espíritu Santo revele a nuestras vidas, porque así es su palabra. En cada texto, en cada versículo que leemos encontramos cosas nuevas, cosas grandes, cosas importantes que muchas veces la hemos leído y no la hemos visto, pero el Señor obra de esa manera. Así que inspirados y pidiéndole que sea su Santo Espíritu quien nos ayude esta noche, vamos a leer este salmo. Vamos a leer el Salmo 148, el cual dice así, alabad a Jehová desde los cielos, alabadles en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Los puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle en todos sus santos los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Amén. Amén. Y como dije anteriormente, esta es la palabra del Señor y gracias le damos porque ya nos ha dejado este libro escrito en el cual podemos encontrar su voluntad, como dije anteriormente, y tenemos ese privilegio que en otros tiempos no había, en otros tiempos no tenía el pueblo de Dios, lo que hoy nosotros tenemos escrito como enseñanza para nosotros. Así que debemos de estar muy agradecidos con Él y debemos de sentirnos verdaderamente privilegiados, porque es un privilegio servirle al Señor y por su gracia hoy estamos aquí. Vamos como siempre, a orar, pidiéndole al Señor que el Señor bendiga este tiempo, principalmente que su presencia esté aquí con nosotros, que sea Él quien nos ayude a comprender y entender su palabra y que a través de esta palabra el Señor pueda mostrarnos algo nuevo, como siempre, algo que necesitamos saber o entender. Si se lo pedimos, el Señor lo va a hacer. Así que vamos a orar pidiéndole a Él que sea Él en esta noche en quien nos ayude y nos guíe a cada uno de nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por todo, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por darnos la vida, Señor, y darnos esta oportunidad de poder estar hoy en tu casa, Señor, agradecidos, Padre, porque tú, Señor, tienes el control de todo, Padre. Y estamos aquí pendientes, Señor, para llevar adelante este estudio, Señor, que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, nos llene de poder, Señor, para que podamos comprender y entender tu palabra de una manera que no lo habíamos entendido anteriormente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor,
para que seas tú, Señor, quien nos hables en esta noche, Padre. Bendice, Señor, este lugar, Padre. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están trabajando detrás de esto. Bendice, Señor, a todos aquellos, Padre, que estén conectados con nosotros en este día, Padre. Que tú, Señor, entres a sus hogares, Padre, y toques sus vidas, sus mentes, sus corazones y los transformes, Padre. Que esta palabra, Señor, que tenemos en esta noche nos ayude, Padre, a perseverar, Señor, a que nuestra fe crezca y a creer, Señor, un poquito más en ti, Señor. Creer en esas promesas que tú nos has hecho, Padre. Y gracias te damos, Señor, por este libro que tú nos has dejado escrito, Señor. Gracias te damos por cada una de las enseñanzas, Padre, que tú nos has dejado aquí, Señor. Nos alegramos, Señor, por eso y nos encomendamos en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos puedas mostrar, Señor, lo que tú tienes aquí guardado en este libro, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que estamos unidos, presentes una vez más, Señor, y desde ya te agradecemos por lo que tú vas a hacer, Padre. Gracias, Señor, por haber enviado tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, por el sacrificio que Él hizo por nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, y ponemos todo esto en tus manos, Señor. La gloria y la honra es para ti, Padre, y gracias te damos desde ya, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, bendito sea, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta tarde, en la cual estamos llevando adelante este estudio bíblico nuevamente aquí, como lo hacemos cada miércoles. Y agradecidos con el Señor porque es por su gracia, por su amor, por su misericordia que hemos tenido esta nueva oportunidad y no queremos desaprovecharla. Vamos entonces a comenzar hoy leyendo unos versículos. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a leer del capítulo número 5, vamos a leer el versículo 1 y 2 para dar comienzo. Así que aquellos que tengan su Biblia, los esperamos un momentito para que puedan buscar este libro aquí en el Nuevo Testamento, Romanos 5, 1 y 2, para poderlo leer y en esta noche, como dije anteriormente, poder tener un poquito más de conocimiento de su palabra. Sé que son versículos que normalmente conocemos o debemos de conocer como cristianos, y muchas veces quizás pensamos que somos un poco repetitivos o cosas así, pero es bueno siempre poder repasar estos versículos y poder entender cosas de una mejor manera que realmente debemos de entender y no pasar por alto esas enseñanzas, como dije anteriormente, que tenemos escritas aquí en este libro. Hoy vamos a leer este libro de Pablo. Todos sabemos quién fue Pablo y él fue el que más epístolas escribió en el Nuevo Testamento. Y sabemos en la forma que él amaba al Señor, la forma que él predicaba, la forma que él enseñaba. Y gracias que tenemos estos libros en los cuales, como dije anteriormente, nos podemos inspirar y podemos recibir las enseñanzas del Señor. Vamos a leer entonces Romanos 5, 1 y 2, el cual dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Como dije anteriormente, esta es la palabra del Señor. Y aquí tenemos un libro de los cuales Pablo escribió. Este es viene a ser el primer libro que él escribió, perdón, no fue sino el primer libro, sino que está puesto en primer lugar. Pero tiene un sentido el por qué está aquí, luego de encontrar el libro de Hechos, en el cual podemos ver primeramente cómo el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes de ese tiempo y cómo comenzó a crecer el Evangelio de Jesucristo, cómo empezó a desparramarse en la forma en que fue predicado. Y también ahí encontramos la conversión de Pablo, el cual anteriormente se llamaba Saulo y, como todos sabemos, persiguió a la iglesia de una forma bastante cruel. Y luego encontramos este libro en el cual encontramos muchas riquezas. Es un libro muy recomendado para leer nosotros los creyentes,
porque vamos a encontrar muchas respuestas, muchas enseñanzas que verdaderamente debemos de saber como cristianos. El alcance o la intención del apóstol Pablo al escribir a los romanos parece haber sido contestar al incrédulo y enseñar al judío creyente, confirmar al cristiano y convertir al gentil idólatra, y mostrar al convertido gentil como igual al judío en cuanto a su condición religiosa y a su rango en el favor divino. Estos diversos designios se tratan oponiéndose al judío infiel o incrédulo, o discutiendo con él en favor del cristiano o del creyente gentil. Establece claramente que la manera en que Dios acepta al pecador o lo justifica ante sus ojos es sólo por su gracia, por medio de la fe en la justicia de Cristo, sin acepción de naciones. Esta doctrina es aclarada a partir de las objeciones planteadas por los cristianos judaizantes que favorecían las condiciones de la aceptación con Dios por medio de una mezcla de la ley y el Evangelio, excluyendo a los gentiles de toda participación en las bendiciones de la salvación efectuada por el Mesías. En la conclusión, pone aún más en vigencia la santidad por medio de las exhortaciones prácticas. Amén. Entonces, como vemos, este libro tenía un gran propósito y podemos entender en ese tiempo, en esos comienzos en los cuales la iglesia comenzaba a extenderse por la tierra, había muchas confusiones. Todos sabemos que hasta la muerte del Señor Jesucristo se vivía bajo la ley y solo el pueblo de Dios tenía acceso a Dios, podemos decir, o era digno de Dios, y los gentiles no tenían derecho. Pero a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo todo esto cambia, y luego de descender el Espíritu Santo sobre aquellos apóstoles que el Señor había enseñado, el Señor los envía a predicarle a los gentiles, y Pablo fue uno de ellos, a los cuales tuvo que predicar por muchos lugares, y tuvo que mostrar muchas cosas y muchas enseñanzas sobre lo que se estaba creyendo anteriormente. Había muchas personas que aún creían en la ley y lo habían como mezclado con el evangelio que se estaba predicando anteriormente, y muchos excluían aún a los gentiles. Los judíos excluían a los gentiles porque decían o sentían que no eran dignos de recibir el evangelio de Dios. Pero entonces sabemos que en ese tiempo Pedro fue uno de los primeros que comenzó a predicarle a los gentiles. Y también Pablo tuvo ese privilegio, podemos decir, y en las enseñanzas de Pablo, principalmente en este libro, encontramos muchas enseñanzas en las cuales nosotros podemos decir, afirmarnos hoy en día, debemos de tomarla como nuestra, porque son cosas que son necesarias, como dije anteriormente, son cosas que sí hemos leído muchas veces, hemos escuchado, pero es importante que nosotros pongamos mucho énfasis, podemos decir, en estas cosas para tener un mejor conocimiento y principalmente ver en realidad la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, porque muchas veces sentimos que ese es el gran problema que hay hoy en día. Realmente no sabemos cuán grande es lo que el Señor hizo por nosotros y muchas veces no lo apreciamos, tristemente no lo apreciamos. Quizás lo podemos decir con nuestros labios, con nuestra boca, pero realmente no está sucediendo, porque si esto fuera real, tendríamos que estar en un mundo un poquito más diferente al que estamos hoy en día, en el cual todos sabemos que está contaminado por muchas cosas, el pecado, por tantas cosas que hoy en día estamos viendo. Pero nosotros tenemos estas enseñanzas y vamos a aprovecharlas para poder tener un mejor conocimiento, como dije. Comienza el primer versículo 5.1, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de la justificación por la fe es lo que separa el cristiano bíblico de todos los otros sistemas de creencia. En cada religión y en algunas vertientes de lo que se llama cristianismo, el hombre está labrando su camino hacia Dios. El hombre es salvo solo en el cristianismo verdadero y bíblico, como resultado de la gracia
por medio de la fe. Solo cuando nos volvemos a la Biblia podemos ver que la justificación es por fe y no por obras. Amén. Esto es algo que Pablo lo aclaró muchas veces y tristemente lo seguimos viendo en nuestros días. Hay ciertas corrientes, ciertas religiones que hoy en día predican eso y que solo una persona puede ser salva a través de sus obras, pero hoy sabemos que esa justificación que el Señor nos da no es a través de las obras, sino es solo por la fe que nosotros podamos poner en nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificado significa pronunciado o tratado como justo. Para un cristiano, la justificación es el acto de Dios que no solo perdona los pecados del creyente, sino que le aplica la justicia de Cristo. La Biblia afirma en varios lugares que la justificación solo viene a través de la fe. Por ejemplo, lo leímos ahora en Romanos 5:1, y es eso lo que ciertamente dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo que acompaña esto, que afirma esto, es Gálatas 3:24. En Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Entonces no podemos ser justificados ni por la ley ni por las obras, sino que solo por la fe. La justificación no se obtiene a través de nuestras propias obras, por el contrario, estamos cubiertos por la justicia de Jesucristo. Amén. Solo a través de la obra del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo y la fe que nosotros podamos poner en eso, es que vamos a ser justificados delante de Dios. No va a haber otra forma. Y como leímos ahí anteriormente, esto es algo que nosotros no somos merecedores ni hemos hecho nada por eso, sino que solo el Señor, por su amor y por su gracia, decidió que fuéramos justificados a través de la fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo, y es lo único que nosotros necesitamos. No hay otra cosa que necesitamos para poder recibir eso que el Señor tiene para nosotros. Dice Efesios 2:8, también es otro de los versículos que afirma esto. Dice Efesios 2:8, dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. El cristiano, al ser declarado justo, es por lo tanto liberado de la culpa del pecado. Amén. Este es esto es lo que nosotros verdaderamente debemos de entender, ¿no? Que cuando nosotros somos justificados delante de Dios, somos liberados de la culpa del pecado. No habría otra forma, porque como somos pecadores y personas desobedientes, no somos merecedores de Dios, pero bueno, lo hemos dicho muchas veces, por su gracia, por su amor, Él hizo todo esto, y hoy en día tenemos esa gracia, ese favor para nosotros, algo que no lo merecíamos, pero el Señor en su amor, en su gracia, lo hizo. La justificación es una obra completa de Dios y es instantánea, a diferencia de la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento por el cual nos parecemos más a Jesús. Amén. Entonces, esto debemos de saber, tenerlo bien claro, que la justificación es diferente a la santificación. La justificación es algo que recibimos en un momento, o sea, cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, creemos y ponemos esa fe en Él, recibimos esa justificación. Y la santificación es algo que vamos recibiendo de a poco, es un proceso en el cual nosotros debemos de someternos, podemos decir. Es un proceso de continuo crecimiento por el cual nos vamos asemejando o pareciendo más a nuestro Señor Jesús, que es el principal ejemplo que nosotros tenemos de cómo verdaderamente debemos de manejarnos, de cómo debemos ser delante de Dios, de cómo debemos de ser delante de los demás. Jesús es el gran ejemplo, y es el cual nosotros debemos de desear cada día poder imitarlo más a Él, poder ser más parecido a Él. Amén. Entender la doctrina de la justificación es importante para un cristiano. En primer lugar, es el conocimiento de la justificación y de la gracia lo que motiva las buenas obras y el crecimiento espiritual. Por lo tanto,
la justificación conduce a la santificación. Asimismo, el hecho de que la justificación es una obra completa de Dios significa que los cristianos tienen la seguridad de su salvación. A los ojos de Dios, los creyentes tienen la justicia necesaria para obtener la vida eterna. Amén. Entonces, nosotros debemos de tener la seguridad de que hemos recibido todo lo necesario de parte de Dios para poder recibir esa vida eterna, esa promesa que el Señor nos ha hecho. Es obvio que vamos a tener que trabajar, es obvio que vamos a tener que involucrarnos, es obvio que vamos a tener que perseverar cada día, que vamos a tener que luchar, pero Dios ha dispuesto de todos los medios que nosotros necesitamos. No hay nada más que nosotros tengamos que agregar, que el hombre tenga que agregar para poder llegar a nuestro Señor y poder recibir esa promesa de vida eterna que Él nos ha hecho a través de ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Tenemos todos los medios necesarios para poder perseverar cada día, para poder luchar y para poder marchar adelante, porque de esto se trata. No es algo que nosotros recibamos esa justificación, recibimos a nuestro Señor Jesucristo y creamos que ya está, que ya no necesitamos más nada. Esto es un crecimiento diario en el cual nosotros tenemos que asemejarnos cada día más a nuestro Señor, ser cada personas más entregadas a Dios, ser personas más obedientes cada día. Entonces, cuando nosotros entendemos de lo que realmente significa la justificación, es lo que nos induce o nos lleva a luchar por eso, a luchar por ser mejores personas delante de Dios, a luchar por agradarle cada día más y de una mejor manera, y poder ser personas más fieles, más entregados a su obra, a lo que el Señor ha puesto o ha previsto para cada uno de nosotros. Amén. Justificados pues por la fe. Hasta este punto, en el libro de los Romanos, Pablo nos ha convencido de que el único modo de salvación es el ser justificado por gracia, por medio de la fe. Ahora, Él nos dirá cuáles son los beneficios prácticos, diciéndonos que es más que una idea interesante. Justificados por la fe habla de un decreto legal. Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Esto nos encuentra culpables delante de la ley de Dios, de la gloria de Dios y de nuestra propia conciencia. Entonces Pablo nos explica cómo, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree. La sentencia de culpa es transformada en una sentencia de justificación y somos justificados por la fe. Amén. Esto es algo que nosotros debemos de entender, es algo simple, no es algo complicado poder entender esto. Muchas veces, y la mayoría de las veces, somos nosotros los que nos complicamos en ciertas cosas o buscando ciertas formas diferentes de poder llegar a Dios. Esto es simple. Jesús fue el quien hizo la obra por nosotros y, como dije anteriormente, nosotros solos debemos de confiar en lo que tenemos, debemos de confiar en lo que el Señor nos ha dejado, debemos de confiar en la palabra de Dios y en las enseñanzas que en ella encontramos, y seguramente todo va a ser de una forma más llevadera, porque vamos a tener puesta nuestra verdadera confianza en Jesucristo, en Dios, y pase lo que pase, venga lo que venga, no nos va a hacer temblar, no nos va a hacer caer, no nos va a hacer dudar, sino que vamos a estar firme, creyendo en lo que tenemos aquí, creyendo en las enseñanzas que aquí encontramos. Ese es el gran propósito de cada libro que tenemos aquí escrito. Lo he dicho muchas veces, esto no es un simple libro en el cual podemos leer historias, podemos leer o entender cómo comenzó la iglesia, cómo se formó, quiénes fueron los apóstoles, sino que son enseñanzas para nosotros, para podernos ayudar y ser, como dije anteriormente, mejores personas cada día y amar a Dios de una mejor manera.
Dice, primero tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí el 5.1, dice, justificado pues por la fe. Cuando somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, ¿no? Debido a que el precio ha sido pagado enteramente por la obra de Jesús en la cruz, la justicia de Dios hacia nosotros es eternamente satisfecha. Esta no es la paz de Dios de la cual se habla en otros lugares, de la cual hemos sentido hablar muchas veces. Dice en Filipenses 4.7, que es un versículo que conocemos bastante, lo hemos escuchado muchas veces. Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esta es otro tipo de paz de la cual estamos hablando ahora. Esta es una paz con Dios. La batalla entre Dios y nosotros ha acabado y Él ganándonos a nosotros. Siento que la mayoría de nosotros ni sabíamos que no teníamos paz con Dios. Estábamos en problemas aún cuando no lo sabíamos, pues según nuestras costumbres, enseñanzas o tradiciones, creíamos ser buenas personas y no necesitar de una reconciliación o una relación con Dios. Amén. Esto ha sido un gran impedimento, para muchas personas, para muchos de nosotros, para venir a los caminos del Señor. Según nuestras creencias, según nuestras enseñanzas, esas enseñanzas que habíamos recibido muchas veces de nuestros padres, de nuestros abuelos, de personas conocidas que no lo hacían con una mala intención, sino que lo hacían con la mejor intención, pensando de que estaban actuando de la mejor manera. Tenemos el mejor ejemplo de Pablo, quien era Saulo anteriormente y era un gran perseguidor de la iglesia, porque él creía que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios y estaba haciéndolo de una forma equivocada, pero él era ferviente en lo que hacía y lo hacía de otra forma. Y asimismo muchos de nuestros seres queridos nos enseñaron a nosotros quizás costumbres o doctrinas diferentes a la verdadera, ¿no? A la verdadera verdad. Y por eso muchas veces nosotros ni enterados estábamos de que no estábamos en paz con Dios, de que no íbamos a tener esa vida eterna, ese cielo que muchas veces se nombra de esa forma, sino que estábamos condenados a un juicio eterno, separados de Dios. Pero hoy en día, y a través de esta enseñanza, a través de estos libros, sabemos que esto no es así. Pablo lo remarcó muchas veces y lo habla, y en la cual dice y sabemos que todos estamos enemistados con Dios debido al pecado, y mientras no tengamos una reconciliación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, eso no va a cambiar. Entonces, hoy en día sabemos nosotros que a través de esa entrega que nosotros hicimos a nuestro Señor Jesucristo, todo eso ha cambiado, y hoy podemos tener o podemos obtener estas cosas de las cuales Pablo estaba hablándole a los romanos aquí. Esta paz solamente puede llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él y su obra es todo nuestro fundamento de paz. De hecho, dice su palabra que Jesús es nuestra paz. Dice Efesios 2.14, Efesios 2.14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Recuerden que la Biblia no dice de que tenemos paz con el diablo, paz con el mundo, paz con la carne o paz con el pecado. La vida aún sigue siendo una batalla para el cristiano, pero ya no es una batalla en contra de Dios, es el pelear por Él y con Él a nuestro favor. Amén. Así que esto es algo que como nosotros sabemos, estamos viviendo en este mundo en el cual abunda el pecado, la maldad, el egoísmo, y son cosas con las cuales vamos a tener que luchar cada día, vamos a tener que pelear, vamos a tener que enfrentarnos, pero hoy en día sabemos que tenemos a nuestro Señor de nuestro lado, a nuestro favor, y Él es quien nos ayuda en cada situación, en cada momento en el cual nos encontremos en dificultades, en ciertas situaciones en las que no por nuestros propios medios no vamos a poder salir. El Señor va a estar ahí, esa es la promesa que Él nos ha hecho,
y esa es la seguridad que hoy tenemos, aquello que verdaderamente hemos creído en esa obra que el Señor Jesucristo hizo, hemos creído en esa sangre que se derramó en la cruz, que es verdadera y que es la única que puede limpiarnos y quitarnos el pecado. Así que esa es la gran diferencia que hoy nosotros tenemos. Luego sigue diciendo el versículo número 2 que leímos, Romanos 5:2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Esta gracia en la cual estamos firmes, tenemos una gracia que es firme en el favor inmerecido de Dios. Y esta gracia es dada por medio de Jesús y es ganada por medio de la fe. Amén. Gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. No es solamente el medio por el cual nosotros somos salvos, es también una descripción de nuestra posición actual delante de Dios. No es solamente el primer principio de la vida cristiana, es también el principio que continúa de la vida cristiana. Estamos firmes traduce un tiempo perfecto usado en el sentido presente y con el pensamiento de una actitud que continúa. Amén. Una gracia firme nos asegura la actitud presente de Dios hacia el creyente en Cristo Jesús. Es aquella del favor al verlos en términos de alegría, belleza y placer. Él no solamente nos ama, le agradamos a Él debido a que estamos en Jesús. Amén. El estar firmes en gracia significa que yo no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. Significa que Dios es mi amigo. Significa que la puerta de acceso está permanentemente abierta hacia Él. Yo soy libre de la hoja de cuentas, la cuenta ha sido arreglada en Jesús. Yo paso más tiempo alabando a Dios y menos tiempo odiándome a mí mismo. La actitud apropiada de un hombre bajo la gracia es el creer y el consentimiento de ser amado mientras no lo merece. Ese es el gran secreto. Amén. El rehusarse a tomar decisiones por nuestra cuenta, pues eso es confiar en la carne. El esperar en ser bendecido, a pesar de caer en cuenta de una falta de mayor dignidad. El testificar de la bondad de Dios en todo tiempo. El estar certero del favor futuro de Dios, pero el ser aún más sensible en la conciencia de Él. El confiar en la mano purificadora de Dios como una marca de su bondad. Un hombre bajo la gracia, así como Pablo, no tiene cargas en cuanto a él mismo, pero muchas en cuanto a los demás. Amén. Todos sabemos las cargas que Pablo llevaba, las cargas que Pablo tenía por los demás creyentes. Todo esto lo vemos reflejado a través de cada libro que encontramos escrito aquí y vemos de la forma que él se preocupaba por esas iglesias que él con tanto entusiasmo, con tanta lucha, con tanto sacrificio había formado, en la cual había predicado, había proclamado la palabra de Dios, había compartido sus enseñanzas. Y sabemos de la forma que él se preocupaba por cada una de esas iglesias. Por eso es que aquí encontramos diferentes cartas con diferentes denominaciones, porque más que una epístola, el nombre del cual reciben hoy en día, estas eran cartas que eran enviadas a esas iglesias con distintas enseñanzas, con distintas ayudas. Pablo siempre estaba presente, comunicados con ellos de distintas formas y sabía lo que estaba sucediendo en cada iglesia y debido a las circunstancias o los problemas que están sucediendo, él enviaba sus cartas para poder aclarar la mente de esas personas, para poder aclarar las dudas que tuvieran, para poder enseñarles y mostrarles sobre lo que estaban haciendo mal. Y esa era la gran carga que Pablo tenía. Entonces, cuando nosotros realmente vivimos bajo la gracia, sentimos que debemos de ayudar a los demás, sentimos en que debemos de hacer estas cosas no por nosotros, sino por los demás, porque es una necesidad que
Hoy en día nosotros estamos compartiendo, pero en otros tiempos nosotros teníamos esa necesidad y a través de otras personas que se preocuparon por nosotros, nosotros pudimos conocer de Dios. De otra forma hubiese sido imposible, porque sé que a cada uno de nosotros, de una forma u otra, alguien nos trajo a los caminos del Señor, ya sea predicándonos una palabra, ya sea invitándonos a un servicio, ya sea predicándonos con su propio testimonio, siempre de una forma u otra. Hubo alguien que nos trajo a los pies de Cristo, que nos ayudó a poder recibir lo que hoy en día tenemos. Entonces, no debemos de olvidar, como dije anteriormente, que nosotros hemos recibido esa reconciliación, esa gracia, pero no es porque lo mereciéramos, sino porque Dios se apiadó de nosotros y decidió compartir lo que Él tiene con nosotros, y así debemos de ser nosotros, poder compartir con los demás para que ellos también puedan tener eso que hoy nosotros tenemos, porque no se trata de ser solo nosotros, sino se trata de que nosotros podamos compartir para que más personas puedan llegar y puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero si no tenemos conocimiento, si no sabemos, si no entendemos lo que realmente tenemos, va a ser difícil que lo podamos compartir con los demás. Por eso dije primeramente que quizás estos versículos suenan un poco repetitivos o un poco conocidos, pero son cosas que nosotros debemos reafirmar, son cosas que deben de estar en lo más profundo de nuestro corazón y que debemos de tener bien claras para poder nosotros tener esas ansias, esa hambre del Señor, viendo lo que Él hizo por nosotros, no solo por nosotros, sino por todas las personas, porque todos tienen acceso abierto a esta gracia, a esta fe de la cual nosotros hoy tenemos, hoy profesamos. Esto no es solo para nosotros, esto es para todos, como su palabra lo dice. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Nuestra entrada a esta gracia firme es solo por fe y por medio de Jesús. No podemos llegar nosotros mismos a este lugar firme. La entrada no es solamente a una gracia firme, sino a los mismos atrios del cielo. Esta es una bendición que va más allá de una paz con Dios. La entrada de presentación es insuficiente, ya que deja de vista el hecho de que no llegamos en nuestra propia fuerza, pero que necesitamos a alguien que nos introduzca, y ese alguien es Cristo. Amén. En esa amistosa revelación con Dios por la cual somos aceptables a Él y tenemos la seguridad de que Él está favorablemente dispuesto hacia nosotros. Y esta entrada a Dios o introducción a la presencia divina debe ser considerada como un gran privilegio permanente. No somos traídos a Dios con el propósito de una entrevista, sino el permanecer con Él, para ser parte de su casa y por fe el poder ver su rostro y caminar a la luz de su semblante. Amén. La conclusión lógica para la tal paz y tal firmeza en la gracia significa que nosotros podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, como dice ahí. Cuando nos relacionamos con Dios en el principio de las obras, cualquier regocijo es presuntuoso y cualquier gloria imaginaria va hacia nosotros, no hacia Dios. Gloriamos es la palabra que normalmente se traduce a jactancia. Esto significa una confianza triunfante y con júbilo. Otra vez, todo esto únicamente tiene sentido justificados por la fe. Si no somos justificados por la gracia a través de la fe, entonces no tenemos paz con Dios y no tenemos una posición presente de la gracia. Hoy conocemos o sabemos lo que verdaderamente significan estos versículos que hablan de la justificación por la fe y el privilegio y las riquezas que poseemos, pero eso no significa que verdaderamente lo estemos creyendo. Amén. Ese es el gran problema que hoy en día sucede con el pueblo de Dios. Tenemos el conocimiento porque hemos sido enseñados, sabemos lo que muchas veces la palabra de Dios dice, pero no lo estamos creyendo verdaderamente como debíamos de estar creyendo. Si así fuera que creyéramos en esto y lo pusiéramos por obra, habría más personas alabando a Dios, habría más verdaderos pastores, verdaderos predicadores, maestros, adoradores, músicos, oradores, evangelistas y más personas trabajando para la obra de Dios. Tristemente, las excusas y pretextos demuestran dónde está puesta nuestra fe. Pues lo que normalmente sentimos es que no tenemos tiempo para
para Dios, estamos cansados, el trabajo nos impide buscar de Dios, las tareas del hogar no nos permiten buscar de Dios. Nuestra fe, tristemente, está puesta en el trabajo, en los bienes materiales, en el descanso, en pasatiempos, deporte y no donde debería estar. Hemos puesto nuestra fe en el lugar equivocado, pues nuestras acciones son las que hablan por nosotros. Quizás esto suene un poco repetitivo, pero es la triste realidad que estamos viendo hoy en día. Esta pandemia que ha pasado por esta tierra, por este mundo en este tiempo, ha descubierto muchas debilidades en nosotros, tristemente. Cuando estábamos bien, cuando estábamos con todo marchando a nuestro favor, era fácil venir, era fácil buscar de Dios, era fácil alabar a Dios, pero hoy en día se nos hace un poco difícil y no es algo que nosotros digamos, sino que es algo que se ve normalmente, no solo en esta congregación, sino en todas las congregaciones está sucediendo. Cuando Dios nos tiene bien, cuando Dios nos tiene bendecido, es fácil alabar a Dios, es fácil buscar de Dios, pero cuando Dios nos pone en situaciones en las cuales debemos de esforzarnos, debemos de luchar, tristemente aparecen las debilidades que nosotros tenemos, que en otros tiempos no se veían. Y esta pandemia solo siento que ha significado una gran prueba para nosotros, porque hemos aprendido a buscar de Dios, hemos aprendido a depender de Dios sin ver y sin importarnos las consecuencias de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Todos hemos sentido miedo a esta enfermedad, hemos tomado las precauciones necesarias, pero eso no nos ha impedido seguir adelante con la obra de Dios o seguir adelante buscando de Dios. Y como dije anteriormente, tristemente esto nos ha apartado y hoy en día estamos más enfocados en otras cosas que sabemos que son pasajeras, que son terrenales, porque la mayoría lo sabemos, pero igualmente ponemos nuestra fe en esas cosas y no ponemos nuestra fe en lo que verdaderamente debemos de poner, que es esto, que es lo que es eterno, lo que no va a perecer nunca. Vamos a leer un poquito más adelante ahí, del 12 en adelante, porque nos habla otras cositas más que no lo vamos a estudiar o a desarrollar, pero es importante que las leamos en este momento para poder tener un poquito más de comprensión y ver lo que realmente tenemos, como dije anteriormente, las riquezas que como cristianos, como hijos o seguidores de Dios, de Jesucristo tenemos y muchas veces no lo sabemos porque es lo que estamos mostrando, esto no es algo que podamos hacer un cuestionario a las personas y preguntarles si saben de esto, si saben de aquello, no, esto es algo que solo a través de nuestro testimonio podemos demostrar si realmente lo sabemos y realmente estamos creyendo en lo que tenemos escrito aquí. Leímos el 1 y el 2, el número 3 dice, Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces aquí sabemos que nos gloriamos en esa gracia que tenemos de Dios, en la cual estamos firmes, pero también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos o nos gozamos en las dificultades, nos alegramos en los momentos adversos, porque sabemos que esas tribulaciones, esos momentos adversos son los que producen paciencia, los que producen más fe en nosotros, las que nos fortalecen. Sé que a nadie le gusta pasar por estas cosas, pero son cosas por las cuales debemos de pasar para recibir una verdadera enseñanza y no algo pasajero que viene cualquier dificultad o cualquier prueba y se cae, se termina todo. Porque dice el número 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el número 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios,
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Entonces, hermano, como le dije anteriormente, este libro de Romanos hay mucha enseñanza, hay mucha doctrina, hay muchas cosas de las que Pablo tuvo que hablar en su tiempo para poder guiar a aquellos cristianos que estaban, como sabemos, comenzando en ese tiempo. El Evangelio de Jesucristo se estaba esparciendo por toda la tierra y nosotros no debemos de pasarlo por alto. Este es uno de los libros que nosotros debemos de tener conocimiento, debemos de saber y entender lo que aquí está escrito para poder principalmente tener una mejor relación con nuestro Señor, porque es a lo que nos va a llevar a ser personas más fieles, ser personas más obedientes, que nuestra fe realmente crezca, pero crezca puesta en lo que debe estar y no en otras cosas que solo van a entretener nuestra mente por un tiempo. Va a ser algo pasajero porque, como dije anteriormente, cuando estamos bien, cuando el Señor nos tiene bendecido, todos es fácil venir a alabar al Señor, es fácil darle las gracias, es fácil estar agradecido, pero ¿qué pasa cuando todo no va tan bien como nosotros queremos? Se nos viene todo abajo y esto no debe ser así, porque si nosotros vimos los ejemplos que tenemos aquí en la Biblia, que más allá de que Pablo, Pedro, todos padecieron, todos sufrieron, todos pasaron de situaciones adversas, nunca decayeron, sino que en cada situación en la que ellos pasaban se fortalecían más y más y se sentían dichosos de poder, de saber de que estaban pasando esas cosas porque estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y estaban siéndole fiel. Y debemos de entender que si el Señor Jesucristo pasó por todas estas cosas, nosotros que somos menos que Él, ¿por qué no vamos a pasar? Nosotros también debemos de pasar porque es un proceso en el cual el Señor nos puede formar, nos puede moldear. No hay otra forma de que el Señor nos pueda moldear, de que el Señor nos pueda usar. No hay otra forma de que el Señor pueda aumentar nuestra fe, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, si no es a través de todas estas situaciones. Así que a través de este estudio los invitamos principalmente a tener conocimiento de la palabra de Dios, a enfocarnos en las enseñanzas que aquí encontramos, aunque muchas veces nos parezcan aburridos, muchas veces no le encontremos sentido. Cuando nosotros perseveramos y luchamos y le pedimos al Señor que el Señor nos ayude y nos muestre, vamos a entrar en un podemos decir, en un círculo en el cual vamos a querer cada día saber más, en el cual vamos a poder, vamos a querer cada día conocer un poquito más y cada día vamos a tener un entendimiento diferente, porque esto no es solo para las mentes más privilegiadas, sino que esto es hasta para el más pobre, para el más débil, para quizás aquel que se siente menos sabio. Esto es para ellos, porque ahí es cuando el Señor se puede gloriar, ahí es cuando nosotros podemos ver que esa persona fue transformada siendo lo que era anteriormente a una persona que hoy tiene sabiduría. Pero esto solo se logra poniendo primero a Dios delante de todo y poniendo nuestro enfoque en Él y poniendo nuestra mente, nuestras ansias de buscar cada día, como dice su palabra, escudriñar en ella, y en ella encontraremos lo que verdaderamente necesitamos. No hay otras cosas que debamos agregarle, no hay cosas que se le deban agregar al Evangelio para hacerlo más atractivo y tener a las personas entretenidas, porque no se trata de eso. Esto se trata de una forma de vida en la cual nosotros sabemos que debemos de cambiar cada día y ser mejores personas, y solo educándonos a través de la palabra de Dios lo vamos a lograr. No hay otra forma. Muchas veces, como dije anteriormente, nos va a parecer un poco aburrido, muchas veces nos vamos a sentir cansados y no vamos
no vamos a querer, pero cuando nosotros nos enfocamos y comenzamos a buscar de Él, el Señor va a despertar esas ansias en nosotros y vamos a ver que verdaderamente es así. Vamos a querer después buscar más y más, y el Señor nos va a dar, porque su palabra dice que aquel que busque hallará, aquel que golpee la puerta se le abrirá. Entonces debemos de poner la confianza, porque sabemos y creemos que el Señor ha hecho todo esto por nosotros, y no dejar que ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz sea algo en vano para nosotros. Él murió por nosotros que éramos pecadores, y Él vio esa necesidad que había y Él fue a la cruz, más allá de que también sintió miedo, sintió dolor, sintió tristeza, pero Él estaba dispuesto a agradar a su Padre y lo hizo por nosotros. Así que no dejemos que este sacrificio sea en vano, sino que lo aprovechemos, porque Dios ha dispuesto todo esto para nosotros, para todos por igual. Aquí no hay acepción de personas. Aquí Dios no se va a fijar si aquella persona es más inteligente o menos, más sabio o menos sabio, más pobre o más rico. No, para todos es igual, así que debemos de aprovecharla. Amén. Así que, como siempre, esperamos que en esta noche hayamos podido recibir, aunque sea algo nuevo, aunque sea una palabra nueva, un conocimiento nuevo, porque ese es el propósito, de que cada día podamos recibir algo nuevo y ir creciendo espiritualmente, ese tener y entender ese privilegio que nosotros tenemos, que, como dije anteriormente, muchas veces lo sabemos, lo hemos escuchado, pero aún no hemos creído que es verdad, no hemos creído verdaderamente, porque nuestras acciones son lo que lo demuestran, no lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos o lo que los demás pueden ver en nosotros. Ese es el gran testimonio que nosotros podemos tener. Así que los invitamos, y principalmente los animamos a aquellos que estén decaídos, que estén pasando por distintas pruebas, por dificultades, aquellos que sientan que el Señor no los ama, aquellos que sientan que el Señor se ha separado. No es así, el Señor siempre está con los brazos abiertos esperando que nosotros volvamos a Él, y somos nosotros quienes tenemos que dar el paso y confiar y creer en lo que está escrito aquí, y ver que esos testimonios están escritos con un propósito, y es para mostrarnos a nosotros que todo esto es verdadero, no es un simple cuento, sino que es una realidad, y es la única forma en que nosotros vamos a poder recibir esa promesa que tenemos. Y ¿quién no quiere esa promesa de vida eterna? ¿Quién no quiere esa promesa de poder estar la eternidad en paz, ¿no?, al lado de nuestro Señor, y no ir a ese lugar de tormento, a ese lugar en el cual sé que nadie quiere ir, pero muy pocos son los que verdaderamente buscan la forma de evitar ir a ese lugar? Todos somos humanos, todos cometemos errores, pero sabemos que el Señor nos perdona si nos arrepentimos y venimos a Él y lo buscamos a Él. Así que esa es la invitación hoy en día: aquellos que no conozcan de Dios, denle una oportunidad. Sé que el Señor no los va a fallar, y seguramente van a recibir una mejor vida, una forma diferente de ver la vida, una forma diferente de poder vivir en este mundo en el cual está tan agitado hoy en día, y en el cual vemos cómo la maldad se apodera cada día más y más de las personas, y tristemente vamos en decadencia y separándonos más y más de Dios. Amén. Así que vamos a orar, agradeciéndole al Señor principalmente por esta gran oportunidad que nos ha dado, y esperar. El Señor va a obrar en nuestras vidas. El Señor va a llevar su propósito de acuerdo a su manera, de acuerdo a su voluntad y en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Así que muchas veces nos va a tocar esperar, muchas veces nos va a tocar tener paciencia, tener fe, y todo llegará en su momento. Amén. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias nuevamente, Padre, por tu maravilloso amor, Señor. Tú nos has mostrado una vez más, Señor, cuán grande y poderoso tú eres, Señor. Tú nos has mostrado una vez más que todo lo que tenemos, lo que poseemos hoy en día, solo lo hemos recibido por tu gracia y por tu amor. No hay nada que nosotros hayamos hecho que nos permita ganarnos, Señor, esa promesa que tú nos has hecho de vida eterna. Solo a través de tu Señor, de tu Hijo Jesucristo, y de esa sangre, ese sacrificio que Él llevó en la cruz, esa sangre que se derramó, es la que hoy, Señor, nos permite
venir ante tu presencia con un corazón agradecido, con un corazón arrepentido, Padre. Pidiéndote perdón, Señor, por las veces que te hemos fallado, Señor. Pidiéndote perdón por las faltas, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a cada día, Señor, ser mejores personas. A ver, Señor, nuestras fallas, Señor. Que podamos ver en qué debemos de cambiar, qué debemos de mejorar, Señor. Porque cada día, Señor, es un cambio. Cada día debemos de buscar más y más de ti y enfocarnos más y más, Señor, en tu palabra, Señor, en tu verdad, Padre. Gracias te damos, Señor, por este libro que tú nos has dejado escrito, Señor. Y gracias, Padre, por estas cartas, Señor, que ha escrito tu siervo Pablo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque a través de ella podemos recibir el conocimiento y las enseñanzas que verdaderamente necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer más y más en ti, Señor, cada día, Padre. Que nuestra fe, Señor, sea puesta verdaderamente donde debe estar, Señor, y no en cosas vanas, en cosas pasajeras, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en las promesas que tú nos has hecho, Padre. Ayúdanos a confiar, Señor, en tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, a confiar en esas palabras que están escritas en este libro, Señor. Que nuestra fe, Padre, se fortalezca cada día y aumente, Señor. Solo tú, Padre, puedes hacerlo, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer. Así que nos entregamos en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, quien sigas tocando nuestros corazones, nuestras mentes y nos sigas transformando, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, aquellas personas que aún no te conocen, Padre. Tú nos has dado esa oportunidad de conocerte, Padre, y sabemos que también se la estás ofreciendo a ellos, Señor. Solo los ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, quien nos toque, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que hemos estado reunidos una vez más a través de este estudio, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, por tu Santo Espíritu, porque sin eso, Señor, nada tendría valor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado y nos has mostrado, Señor, que tú eres único, que eres todopoderoso, Señor, que eres infinito, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por darnos vida, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí nuevamente, Señor. Y una vez más, Padre, te agradecemos y te pedimos, Padre, por nuestros seres queridos, Señor, donde se encuentren, Padre, bendícelos. Gracias, Señor, por aquellos que tenemos familia, Señor, aquellos que tenemos hijos, esposa, Padre, bendícelos, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos un hogar, Señor, donde cobijarnos, Señor. Gracias por el alimento que tú provees para cada uno de nosotros, Padre. Aprovechamos este tiempo, Señor, para pedirte, Padre, por aquellos que están pasando distintas necesidades, Señor, aquellos que están presos, Señor, de las adicciones, Señor, del pecado, Padre, donde se encuentran, Señor, te pedimos que tú los toques, Señor, y los salves, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por el ministerio, por nuestros pastores, Señor, y te agradecemos, Padre, por nuestros hermanos, Señor, que trabajan detrás de todo esto, Señor, para que todo sea posible. Bendícelo, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, hermanas que hoy nos permitieron entrar con tu palabra a sus hogares, Padre. Bendícelos, Señor, bendice sus hogares, su familia, Señor, y suple sus necesidades, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo, y en tus manos nos encomendamos, Señor, para que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, tocándonos y transformándonos, Padre. Ponemos, Señor, en tus manos, Padre, el servicio del próximo domingo, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a llevar adelante tu propósito, Señor. No permita, Señor, que nada indebido, Señor, salga de nuestras bocas, Señor, sino que ayúdanos, Padre, a que todo lo que aquí se lleve a cabo, Señor, solo sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Bendice, Señor, este lugar, este tiempo y este momento, y gracias te damos, Señor, por todo, Padre. Te bendecimos y te alabamos, y en el nombre de Jesús, Padre, llénanos, Señor, con tu poder y con tu amor, Padre. Bendito seas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén, mis hermanos, y una vez más, gracias a cada uno de ustedes que nos han permitido en esta tarde tener el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Esperamos que el Señor, como dije anteriormente, haya mostrado algo nuevo, que a partir de hoy podamos tener un poquito más de conocimiento, porque de eso se trata. Y le agradecemos por este tiempo que ustedes han entregado en las manos del Señor. Sé que esto va a producir su fruto, sé que esto no es en vano, y lo estamos haciendo por el amor que tenemos a nuestro Señor. Nunca lo haríamos con un propósito diferente, sino que ese es el gran propósito, de mostrarle al Señor que lo amamos y poder compartir lo que tenemos con los demás. Los invitamos entonces, para todos aquellos que puedan estar aquí el próximo domingo, si el Señor lo permite. Vamos a estar a partir de las 5, así que son todos bienvenidos, y aquellos que no puedan estar, vamos a estar transmitiendo como siempre a través de Facebook, YouTube
y la tierra prometida.org. Gracias a cada uno de ustedes, los bendecimos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.